Gloria al Señor. ¿Saben? Comenzamos una serie, pero les diré primero, por la palabra del Señor, muchos de los testimonios que oyen son de personas que recibieron sin que se les impusieran manos. Nadie vino personalmente y lloraron por él, pero al escuchar la palabra del Evangelio, le pasaron milagros. Milagros de transformación de mentes, sanidad del cuerpo, libertad de adicciones. Amén. Salvación de miembros de la familia. Amén. Sus adolescentes regresaron. Y de pronto tienen un deseo por Dios. Eso es sobrenatural. Todo eso pasa porque están escuchando la palabra. Eso es vital. No dejen que nadie les diga que estar sentados aquí y escuchar la palabra de Dios o verla por televisión o en línea no es nada, no está haciendo nada. No, esto no es psicología, esto no es escuchar una conferencia en una universidad. Es la palabra de Dios. Amén. Y a pesar de la vasija que nos es entregada, Dios confirmará la palabra con señales y maravillas que le seguirán. Escuchen, Dios confirma que la palabra, no al predicador. Dios confirma la palabra con señales y maravillas que le siguen. ¿Qué significa seguir? Deben escuchar la palabra primero. Y el sistema de entrega de Dios, y he dicho esto muchas veces, su sistema de entrega es la predicación de la palabra. Siempre que estén en problemas, cuando estén en crisis, están en un valle de problemas, lo mejor que pueden hacer por ustedes y sus seres queridos que están en problemas, quien tenga desafíos en su cuerpo o lo que sea, es escuchar la palabra del Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenza el Evangelio de Cristo porque es el poder de Dios para todo el que cree. Para los judíos primero, pero también para los gentiles, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Amén. Entonces es el poder de Dios y la palabra poder ahí denota milagros, señales y maravillas. Esa es la palabra que usan muchas veces para los milagros. Dunamis. Amén. Otras palabras son energies, de donde viene energía, la energía divina. Comenzamos una serie hace 2 semanas sobre liderazgo, sobre ser una vasija que es honrada, un pilar en la casa de Dios. ¿Recuerdan eso? Amén. Y cómo Dios tomó a Pedro y lo convirtió en un pilar. Amén. Un hombre que era indeciso a un hombre que predicaba y 3,000 personas eran salvadas. La semana pasada vimos la defensa del Evangelio. ¿El verdadero Evangelio podría ponerse de pie? Porque ahora oímos todo tipo de voces. Necesitamos volver al original. ¿Y dónde mejor que en la iglesia primitiva? Así que quiero continuar ahí, porque ya cubrimos Hechos 13 y luego Hechos 14. ¿Por qué es vital que entiendan esto? Hay algunas cosas en el cristianismo, hay algunas cosas en las que no debemos de ceder. En algunas cosas podemos, como si crees que todos deben adorar el domingo, o si crees que todos deben adorar el sábado. Creyentes judíos, adelante. Esos no son temas vitales. Si crees que la comunión debe tener vino real, algunos creen que jugo, adelante. No hay problema. Algunos creen que el pan debe tener levadura, otros que no tenga levadura. Adelante, no hay problema. Amén. Pero hay cosas en las que no puedes ceder. La deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, nació de una virgen. Murió en la cruz y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Y a través de él juzgará a los vivos y a los muertos. En esas cosas no se puede ceder. Si un supuesto profesor de seminario bíblico viene y dice que cree que Cristo no nació de una virgen, ese hombre es un blasfemo. Ese hombre no es de Dios. No podemos seguir a una persona así. No hay concesión. Son asuntos vitales. Amén. Y si comenzamos a dividirnos entre nosotros sobre asuntos que no son vitales, entonces somos tontos. Y el diablo tuvo éxito. Hay personas que tienen diferentes puntos o creencias sobre ciertas cosas. Muy bien, adelante. Si quieren tomar la comunión una vez al año o una vez al mes, está bien, no peleen por eso. Eso no es importante, no son asuntos vitales. Amén. Creemos que cuando la Biblia dice seguido, significa seguido. Es nuestra creencia. Pero hay algunos asuntos en los que no cedemos, y uno de los grandes asuntos vitales es el Evangelio de Jesucristo. ¿El verdadero Evangelio podría ponerse de pie? Dirán, Pastor Prince, ¿qué tiene que creamos en el verdadero Evangelio? La razón por la que todos aquí estamos bendecidos y las personas están protegidas. ¿Qué es completo? ¿Cómo es que compartimos testimonios y testimonios en mi libro cada domingo que comparto de personas que fueron liberadas de todo tipo de adicciones? ¿Por qué? Es porque ellos creen en el Evangelio. Han creído en algo correcto, que hizo que sus vidas estuvieran bien. ¿Saben? Jesús dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Hay algunos que dirán cosas como, la finalidad de todo hombre es glorificar a Dios. Y digo, amén. San Agustín tenía razón. La finalidad del hombre es glorificar a Dios. Me agrada. Amén. Pero ¿saben que en la Biblia, en los Evangelios, siempre dice que cuando Jesús sanaba a alguien, cuando abría los ojos del ciego, cuando resucitaba de los muertos, las personas glorificaban a Dios? Noten que cuando damos gloria a Dios, nos pasan cosas buenas. Dios quiere que el hombre reciba su bondad. Dios es tan bueno que quiere ser bueno contigo. Incluso cuando tú no eres bueno, Dios es bueno. No puedes cambiar la bondad de Dios con tu mal comportamiento. Amén. Dios lo supera. La bondad de Dios supera nuestro mal. Amén. La bondad de Dios es más grande que nuestra maldad. Amén. Jesús dijo, he venido, vean uno de los propósitos por los que Él vino, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué es la vida en abundancia? Si ven a un niño o a un joven corriendo al sol de la tarde en la playa, sonriendo, riendo, jugando con el agua, amén, sus mejillas son rosadas. ¿Qué dicen? Eso es vida. ¿Oyeron lo que dijo Jesús? He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Él quiere que tengas una vida abundante. Esa es la imagen aquí. Vamos, alábenle, aleluya. No se sientan culpables, ¿de acuerdo? De creer que Dios quiere que tengan vida y vida en abundancia. Lo que intento decir es que cuando crees en el Evangelio, toda la vida se ajusta a la plenitud, porque el Evangelio es el poder de Dios para tu plenitud. Vamos a ver a Pedro ahora, cómo predica el Evangelio. Era la primera vez, deben entenderlo. Verán, un desafío que tenemos en el siglo XXI es que hay cristianos que no entienden el Antiguo Testamento. Hablo en general. Sé que ustedes entienden el Antiguo Testamento, pero hablo generalmente. Muchos creyentes no entienden el Antiguo Testamento, no entienden el judaísmo, no entienden a los judíos y su lugar en Dios. Pero entienden el Nuevo Testamento, entienden lo que Cristo hizo. ¿De acuerdo? ¿Tengo razón al decir que esta es la mayor parte del cristianismo hoy? Pero en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, de hecho, es lo contrario. Muchos de ellos conocían el judaísmo de memoria. Ellos lo sabían de ida y vuelta. Muchos de los judíos que fueron salvados al principio en la iglesia primitiva el día de Pentecostés eran judíos. De hecho, el día de Pentecostés todos eran judíos. Había algunos prosélitos, pero la vasta mayoría eran judíos. Y luego, la iglesia primitiva era una iglesia judía. Creyentes mesiánicos. Ellos conocían bien sus Biblias, y cuando Pablo reunió a los ancianos en Éfeso, muchos de ellos eran judíos que fueron salvados. Ellos aún tenían la mentalidad del Antiguo Testamento, y Pablo les dijo, quiero predicar todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué significa todo el consejo de Dios? En ese día y época, no solo prediquen a Moisés. No prediquen solo con base en la Torá. Si predican del Antiguo Testamento, resalten a Cristo. Cuando prediques el Antiguo Testamento, resalta la gracia. Por eso, todo el consejo de Dios no es lo que pensamos hoy. Ahora dicen que si alguien predica gracia, no está predicando todo el consejo de Dios, pero en esos días era lo opuesto. Él les dijo, no solo prediquen la ley. De hecho, pueden predicar la ley al resaltar a Cristo ahí. Así es como se predica la ley. Amén. En todo ese versículo tenemos un emparedado divino. 3 versículos antes de todo el consejo de Dios, Pablo les dijo, Dios me envió a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y unos versículos después de todo el consejo de Dios, ese versículo que dice, de nuevo lo mismo, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos. Todo el consejo de Dios en realidad es la palabra de su gracia. Benditos son sus ojos porque pueden ver y sus oídos porque pueden escuchar. En serio, en muchos lugares, y en verdad, muchos lugares, no se puede escuchar la palabra de su gracia. Aún escuchan la palabra de la ley. Vimos a Pablo predicar en Hechos 13 en una sinagoga cuando habló a los judíos. ¿Sí? Cuando predicó a los judíos, les declaró todo el Antiguo Testamento. Es impresionante. Esteban hizo lo mismo, lleno del Espíritu Santo, declaró todo el Antiguo Testamento en un momento. Comenzó desde Abraham y también Pablo. En Antioquía de Pisidia, lo que vimos la vez pasada en la sinagoga, predicó el Antiguo Testamento, la historia. Luego llegó a Jesús. Cuando llegó a Jesús, dijo que todo el que cree en Él, a través de este hombre, se les predica el perdón de pecados.
Y luego dijo, por él todos los que creen son justificados de los pecados que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Vimos el Evangelio ahí, el Evangelio original, el Evangelio primitivo, el Evangelio que Pablo mismo predicó, que Dios quiso que se registrara ese sermón en el libro de Hechos. Si alguna vez olvidamos la copia original, desempólvenla y compárenla con el Evangelio hoy. ¿Y el verdadero Evangelio podría levantarse? Porque ahora cuando predicas el Evangelio real, las personas creen que eres raro, que eres gracioso, que saliste debajo de una piedra y te arrastraste de debajo de algo y se te ocurrió esa idea del Evangelio. No, amigo, no es original. Pablo lo llamó mi Evangelio porque Jesús se lo confió a él primero. ¿Están conmigo? Y luego vimos el resultado. Toda la ciudad fue a escuchar la palabra de Dios. Y los judíos estaban celosos porque nunca habían tenido tanta gente en su sinagoga. Lo mismo está pasando hoy. Porque ellos ven la multitud, dicen, bueno, él está predicando cosas, no está predicando la Biblia. No nos importa lo que piensen. Solo que Jesús sea glorificado y los ayude mucho a ustedes. Que su cuerpo prospere. Su mente esté en paz. Sus hijos estén protegidos. Amén. Queremos los resultados del Evangelio en sus vidas. Amén, iglesia. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.